Entré en aquella casa con el corazón acelerado y una maleta en la mano. Vi un mundo de opulencia que ocultaba secretos pesados. Encontré a un niño que necesitaba cariño y atención. Decidí transformar vidas, empezando por la mía. El sol de la mañana bañaba con su luz dorada la imponente mansión de los Velasco, una estructura majestuosa que se alzaba en uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Frente a la reja de entrada, una joven de aspecto sencillo pero determinado esperaba con una pequeña maleta a su lado. Era Lucía Hernández, de 23 años, recién graduada en educación infantil y lista para comenzar su nuevo trabajo como niñera. Con manos temblorosas, Lucía alisó su falda y enderezó su blusa. Respiró hondo, intentando calmar los nervios que le atenazaban el estómago. Este trabajo era una oportunidad única, un paso crucial en su carrera, y estaba decidida a dar lo mejor de sí misma. La reja se abrió con un chirrido metálico, y un hombre de mediana edad, con un traje impecable y expresión seria, la recibió. «Señorita Hernández, supongo», dijo con voz grave. «Soy Ramón, el mayordomo. Sígame, por favor». Lucía asintió, y lo siguió por el camino de grava que serpenteaba entre jardines perfectamente cuidados. La mansión se hacía más imponente a cada paso, con sus ventanales relucientes y su fachada de piedra clara. Al entrar en el vestíbulo, Lucía no pudo evitar contener el aliento. El interior era aún más impresionante que el exterior, con suelos de mármol, lámparas de cristal y obras de arte que adornaban las paredes. «Espere aquí», indicó Ramón, señalando un sofá de cuero. «El señor Velasco la recibirá en breve». Mientras esperaba, Lucía repasó mentalmente todo lo que sabía sobre la familia Velasco. Eduardo Velasco era un empresario de renombre, conocido por su frialdad en los negocios y su vida personal. Su esposa, Mariana, era una figura enigmática que rara vez aparecía en público. Y luego estaba Mateo, el niño de 8 años del que Lucía estaría a cargo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos firmes. Un hombre alto y de porte distinguido entró en la sala. Su traje oscuro y su mirada penetrante le daban un aire de autoridad innegable. «Señorita Hernández», dijo con voz cortante, «soy Eduardo Velasco». Lucía se puso de pie de inmediato, extendiendo su mano. «Es un placer conocerlo, señor Velasco. Estoy muy agradecida por esta oportunidad». Eduardo apenas rozó su mano antes de retroceder, su expresión impasible. «Espero que esté a la altura de las expectativas. Mi hijo Mateo necesita disciplina y estructura, no mimos excesivos. ¿Está clara su función aquí?». La frialdad en su tono hizo que Lucía se estremeciera internamente, pero mantuvo la compostura. «Por supuesto, señor. Mi objetivo es proporcionar a Mateo un ambiente de aprendizaje estimulante y una rutina estable». Eduardo asintió secamente. «Bien. Ramón le mostrará sus habitaciones y le explicará sus responsabilidades. Comenzará mañana a primera hora». Sin más palabras, Eduardo se giró y salió de la habitación, dejando a Lucía con una mezcla de nerviosismo y determinación. Ramón reapareció y la guió por la casa, explicándole los horarios, las reglas y sus tareas diarias. La habitación de Lucía resultó ser un pequeño apartamento en el ala de servicio, modesto pero cómodo. «El joven Mateo suele pasar las tardes en la biblioteca o en el jardín», explicó Ramón mientras caminaban. «La señora Mariana rara vez sale de sus habitaciones, así que es poco probable que la vea con frecuencia». Lucía asintió, absorbiendo cada detalle. «¿Y el señor Velasco?». «El señor tiene un horario muy ocupado. Pasa la mayor parte del día en su despacho o fuera de casa por negocios». Mientras recorrían la mansión, Lucía no pudo evitar notar la atmósfera tensa que parecía impregnar cada rincón. Los sirvientes se movían en silencio, evitando el contacto visual. Las risas y la calidez que uno esperaría en un hogar familiar brillaban por su ausencia. Finalmente, llegaron a una puerta decorada con dibujos infantiles. Ramón llamó suavemente, y tras un momento, la puerta se abrió revelando a un niño de ojos grandes y curiosos. «Mateo», dijo Ramón con voz suave, «esta es la señorita Lucía. Será tu nueva niñera». Lucía se agachó para estar a la altura del niño y le sonrió cálidamente. «Hola, Mateo. Estoy muy contenta de conocerte». Mateo la miró con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Te gustan los dinosaurios?», preguntó con voz tímida.
La sonrisa de Lucía se ensanchó. Me encantan. ¿Tienes un favorito? Los ojos del niño se iluminaron. El Tyrannosaurus Rex. Excelente elección. Quizás podrías enseñarme más sobre dinosaurios mañana. ¿Qué te parece? Mateo asintió con entusiasmo, y por primera vez desde su llegada, Lucía sintió que había encontrado un rayo de luz en aquella mansión sombría. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en su nueva habitación, Lucía reflexionó sobre los eventos del día, la frialdad de Eduardo Velasco, la ausencia misteriosa de Mariana y la soledad que parecía rodear a Mateo. Todo indicaba que su trabajo sería mucho más desafiante de lo que había imaginado. Sin embargo, al pensar en la chispa de alegría que había visto en los ojos de Mateo, Lucía se sintió renovada en su determinación. Estaba aquí por una razón, y haría todo lo posible por traer algo de calidez y alegría a la vida de ese niño, sin importar los obstáculos que pudiera enfrentar. Mientras se sumergía en un sueño intranquilo, Lucía no podía imaginar las pruebas y desafíos que le esperaban, ni cómo su presencia en la mansión Velasco desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre las vidas de todos sus habitantes. El amanecer traería consigo el inicio de su nueva vida en la mansión, y con él, el comienzo de una historia que pondría a prueba su coraje, su compasión y su determinación como nunca antes. La mañana siguiente, Lucía se despertó con el sonido de golpes suaves en su puerta. Aún desorientada por el nuevo entorno, se levantó rápidamente y se vistió. Al abrir la puerta, se encontró con Ramón, cuyo rostro serio no revelaba emoción alguna. «Buenos días, señorita Hernández», dijo el mayordomo con voz monótona. «El desayuno de Mateo se sirve a las 7:30. Por favor, asegúrese de que esté listo y presentable para entonces». Lucía asintió, agradeciendo la información. Miró su reloj. Eran las 6:45. Tenía tiempo suficiente para prepararse y buscar a Mateo. Mientras se arreglaba, repasó mentalmente sus planes para el día, decidida a ganarse la confianza del niño, y con suerte, la aprobación del señor Velasco. Al llegar a la habitación de Mateo, Lucía llamó suavemente a la puerta. No hubo respuesta. Preocupada, entró con cautela y encontró la cama vacía. El pánico comenzó a apoderarse de ella. ¿Dónde podría estar el niño? Recorrió los pasillos de la mansión, llamando en voz baja el nombre de Mateo. Finalmente, un sonido apagado la llevó hasta una pequeña sala de juegos escondida en un rincón de la casa. Allí, encontró a Mateo acurrucado en un sillón, rodeado de libros sobre dinosaurios. «Buenos días, Mateo», saludó Lucía con una sonrisa cálida. «Me alegra encontrarte». «¿Has madrugado para leer sobre dinosaurios?» El niño la miró con ojos somnolientos pero brillantes. «Quería estar listo para enseñarte sobre el T-Rex», respondió tímidamente. El corazón de Lucía se derritió ante el gesto. «Eso es muy considerado de tu parte, Mateo. Estoy ansiosa por aprender. Pero primero, ¿qué te parece si nos preparamos para el desayuno? Tu padre nos estará esperando». Mateo asintió, aunque Lucía notó un destello de inquietud en sus ojos al mencionar a su padre. Mientras ayudaba al niño a vestirse y asearse, Lucía intentó entablar una conversación ligera, preguntándole sobre sus intereses y su rutina diaria. «¿Te gusta la escuela, Mateo?», preguntó mientras le abotonaba la camisa. El niño se encogió de hombros. «Es aburrida. Prefiero quedarme en casa y leer mis libros». Lucía hizo una nota mental. Quizás podría hacer el aprendizaje más interactivo y emocionante para él. «Bueno, tal vez podamos encontrar formas de hacer que tus lecciones sean tan divertidas como leer sobre dinosaurios», sugirió con un guiño. Al entrar en el comedor, Lucía se sorprendió al ver no solo a Eduardo Velasco, sino también a una mujer elegante sentada a su lado. Debía ser Mariana, la madre de Mateo. «Buenos días», saludó Lucía, ayudando a Mateo a sentarse. Eduardo apenas levantó la vista de su periódico, mientras que Mariana ofreció una sonrisa tensa. «Buenos días», respondió la mujer con voz suave. «Usted debe ser la nueva niñera». «Así es, señora Velasco. Es un placer conocerla», respondió Lucía, tratando de ocultar su nerviosismo. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos y el ocasional susurro entre Lucía y Mateo. Eduardo parecía completamente absorto en su lectura, mientras que Mariana lanzaba miradas furtivas a su hijo y a la nueva niñera. Cuando terminaron,
Eduardo finalmente habló. «Señorita Hernández, espero un informe detallado de las actividades de Mateo al final de cada día. Y recuerde, nada de mimos excesivos». Lucía asintió, manteniendo una expresión profesional. «Por supuesto, señor Velasco. Me aseguraré de que Mateo siga una rutina estructurada y educativa». Mientras Eduardo se levantaba para irse, Mariana se acercó a Lucía. «Por favor, cuide bien de mi hijo», dijo en voz baja, con un tono que parecía mezclar preocupación y algo más. «¿Culpa, tal vez?» «Lo haré, señora. Puede contar conmigo», respondió Lucía, intrigada por la actitud de la madre. El resto del día fue un torbellino de actividades. Lucía se esforzó por mantener a Mateo entretenido y aprendiendo, alternando entre lecciones de matemáticas, lectura y, por supuesto, sesiones sobre dinosaurios. Para su sorpresa, descubrió que el niño era increíblemente inteligente y curioso, absorbiendo información como una esponja. Sin embargo, también notó que Mateo parecía estar constantemente en guardia, como si temiera cometer un error. Cada vez que Lucía lo elogiaba, el niño miraba nerviosamente a su alrededor, como si esperara que alguien lo regañara por mostrar entusiasmo. Durante la tarde, mientras paseaban por el jardín, Lucía decidió abordar el tema. «Mateo, sabes que está bien emocionarse y divertirse mientras aprendes, ¿verdad?». El niño la miró con ojos grandes y confundidos. «Pero papá dice que debo ser serio y concentrarme, que no debo perder el tiempo con tonterías». Lucía sintió una punzada en el corazón. «Bueno», dijo cuidadosamente, «creo que tu padre quiere lo mejor para ti. Pero también es importante disfrutar del proceso de aprendizaje. ¿Qué te parece si encontramos un equilibrio entre ser serios y divertirnos un poco?». La sonrisa tímida de Mateo fue toda la respuesta que necesitaba. Al caer la noche, mientras Lucía preparaba su informe para Eduardo, reflexionó sobre los eventos del día. La dinámica familiar en la mansión Velasco era compleja y llena de tensiones no expresadas. Eduardo, con su frialdad y sus expectativas rígidas. Mariana, ausente pero aparentemente preocupada. Y Mateo, un niño brillante atrapado en un ambiente que parecía sofocar su espíritu. Lucía se dio cuenta de que su trabajo iba mucho más allá de ser una simple niñera. De alguna manera, se había convertido en un puente, una fuente de calidez en una casa que parecía haber olvidado cómo mostrar afecto. Mientras escribía su informe, cuidadosamente equilibrado entre profesionalismo y positividad, Lucía no pudo evitar sentir que estaba caminando sobre una cuerda floja. Por un lado, quería respetar los deseos de Eduardo y mantener la disciplina que él valoraba tanto. Por otro, sentía la necesidad urgente de nutrir el espíritu curioso y alegre de Mateo. ¿Cómo podría lograr ambas cosas sin alienar a sus empleadores, o peor aún, sin decepcionar a Mateo? Con un suspiro, Lucía terminó su informe y se preparó para entregarlo. Mientras caminaba hacia el despacho de Eduardo, no pudo evitar sentir que estaba a punto de entrar en la guarida del león. Lo que no sabía era que este sería solo el primero de muchos desafíos que enfrentaría en la mansión Velasco. Al tocar la puerta del despacho, Lucía respiró hondo, preparándose para lo que fuera que le esperara al otro lado. Poco sabía que los eventos de los próximos días pondrían a prueba no solo su habilidad como niñera, sino también su coraje y determinación como nunca antes. Los días en la mansión Velasco se convirtieron en una rutina para Lucía, pero una rutina llena de desafíos y descubrimientos. Cada mañana se despertaba con la determinación renovada de hacer una diferencia en la vida de Mateo, mientras navegaba cuidadosamente las expectativas de Eduardo y la enigmática presencia de Mariana. Una tarde, mientras Lucía ayudaba a Mateo con sus tareas de matemáticas en la biblioteca, notó que el niño parecía distraído, mirando constantemente hacia la ventana que daba al jardín. «¿Sucede algo, Mateo?», preguntó Lucía con suavidad. El niño dudó por un momento antes de responder. «Es que hoy es el día en que mamá suele salir al jardín. Es la única vez que la veo fuera de su habitación». Intrigada, Lucía se acercó a la ventana. Efectivamente, allí estaba Mariana Velasco, una figura elegante pero frágil, caminando lentamente entre los rosales. Su rostro mostraba una mezcla de melancolía y ansiedad. «¿Por qué no vamos a saludarla?», sugirió Lucía. Mateo negó con la cabeza, sus ojos llenos de tristeza. «Papá dice que no debemos molestarla cuando está en el jardín. Dice que es su tiempo privado». Lucía sintió una punzada en el corazón,
La distancia entre Mateo y su madre era palpable, y no pudo evitar preguntarse qué secretos ocultaba esta familia. «Entiendo», dijo finalmente. «Pero ¿qué te parece si terminamos rápido con las matemáticas y luego hacemos algo divertido? Podríamos crear un mural de dinosaurios para tu habitación». La idea pareció animar a Mateo, y pronto estaban inmersos en un mundo de números y posteriormente de criaturas prehistóricas dibujadas con entusiasmo. Esa noche, mientras Lucía se dirigía a su habitación después de acostar a Mateo, escuchó voces acaloradas provenientes del despacho de Eduardo. Se detuvo, consciente de que no debería escuchar, pero la curiosidad pudo más que ella. «No podemos seguir así, Eduardo». La voz de Mariana sonaba angustiada. «Mateo necesita más que solo disciplina y estudios. Necesita una familia normal». «¿Y qué sugieres?». La voz de Eduardo era fría, controlada. ¿Que bajemos la guardia? ¿Que olvidemos todo lo que hemos sacrificado para mantenerlo a salvo? No digo eso, pero esta vida, esta prisión que hemos creado, ¿realmente lo está protegiendo o solo lo está aislando? Hubo un largo silencio antes de que Eduardo hablara de nuevo, esta vez con un tono que Lucía nunca había escuchado en él, cansado y vulnerable. «Sabes que no tenemos opción, Mariana. Hasta que no estemos seguros de que el peligro ha pasado, debemos mantenernos alertas». Lucía se alejó silenciosamente, su mente dando vueltas con lo que acababa de escuchar. ¿De qué peligro hablaban? ¿Qué secretos ocultaba la familia Velasco? Los días siguientes, Lucía observó a la familia con nuevos ojos, notando detalles que antes habían pasado desapercibidos. La forma en que Eduardo revisaba obsesivamente las cerraduras cada noche, las miradas nerviosas de Mariana cada vez que sonaba el teléfono, la reluctancia de Mateo a hablar sobre cualquier cosa relacionada con el mundo exterior. Una mañana, mientras Lucía y Mateo exploraban un viejo armario en busca de materiales para un proyecto de arte, el niño encontró una caja polvorienta. «¿Qué es esto?», preguntó, sacándola con cuidado. Antes de que Lucía pudiera responder, la tapa se abrió, revelando una colección de fotografías y recortes de periódico. En una de las fotos, Lucía reconoció a un Eduardo más joven, sonriente, junto a un grupo de hombres de aspecto serio. El titular de uno de los recortes captó su atención. «Empresario testifica en caso de corrupción». De repente, la puerta se abrió de golpe, sobresaltándolos. Eduardo estaba allí, su rostro una máscara de furia y miedo. «¿Qué están haciendo?», bramó, arrebatando la caja de las manos de Mateo. «Lo siento, señor Velasco», se apresuró a decir Lucía, poniéndose protectoramente frente a Mateo. «Estábamos buscando materiales para un proyecto escolar». «No pretendíamos...». «Fuera», interrumpió Eduardo, su voz temblando ligeramente. «Los dos. Ahora». Lucía tomó la mano de Mateo y salió rápidamente de la habitación. El niño temblaba, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «No es tu culpa, Mateo», susurró Lucía, abrazándolo. «Todo está bien». Pero sabía que nada estaba bien. Los secretos de la familia Velasco eran más oscuros y profundos de lo que había imaginado, y ahora se encontraba en el medio de algo que no comprendía del todo. Esa noche, mientras Lucía reflexionaba sobre los eventos del día, un grito agudo rompió el silencio de la mansión. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la fuente del sonido, la habitación de Mateo. Al entrar, encontró al niño en medio de una pesadilla, gritando y agitándose en su cama. Lucía lo abrazó, susurrando palabras tranquilizadoras hasta que se calmó. «Estaban aquí», murmuró Mateo entre sollozos. «Los hombres malos. Querían llevarnos». «Shh. Solo fue un mal sueño», dijo Lucía, aunque un escalofrío recorrió su espalda. «Estás a salvo, Mateo. Estoy aquí contigo». Cuando el niño finalmente se durmió, Lucía se encontró cara a cara con Eduardo y Mariana en el pasillo. La preocupación en sus rostros era palpable. «¿Está bien?», preguntó Mariana, su voz apenas un susurro. Lucía asintió. Tuvo una pesadilla, pero logré calmarlo. Eduardo la miró fijamente, como si la evaluara. Finalmente, habló. «Señorita Hernández, creo que es hora de que tengamos una conversación. Hay cosas que necesita saber si va a seguir cuidando de Mateo». Lucía sintió un nudo en el estómago. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. Mientras seguía a los Velasco hacia el despacho,
No pudo evitar preguntarse en qué se había metido y si estaba preparada para las revelaciones que estaban por venir. El reloj de la mansión marcó las 12, sus campanadas resonando en los pasillos vacíos. Para Lucía, era como si marcara el final de una era de inocencia y el comienzo de algo mucho más complejo y peligroso. Lo que no sabía era que las revelaciones de esa noche serían solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba su lealtad, su coraje y su determinación como nunca antes. El despacho de Eduardo Velasco, siempre un lugar de tensión para Lucía, parecía aún más intimidante esa noche. Las sombras proyectadas por la tenue luz de la lámpara de escritorio danzaban en las paredes, creando un ambiente casi surrealista. Eduardo se sentó detrás de su imponente escritorio de caoba, mientras Mariana ocupaba un sillón cercano, su rostro una mezcla de ansiedad y resolución. «Señorita Hernández», comenzó Eduardo, su voz cargada de una gravedad que Lucía nunca había escuchado antes. «Lo que estamos a punto de compartir con usted no debe salir de esta habitación. La seguridad de nuestra familia depende de ello». Lucía asintió, su corazón latiendo con fuerza. «Entiendo, señor Velasco. Pueden confiar en mi discreción». Eduardo intercambió una mirada con Mariana antes de continuar. «Hace algunos años, me vi involucrado en una investigación sobre corrupción en el mundo empresarial. Descubrí una red de lavado de dinero que involucraba a algunas de las figuras más poderosas del país». Mariana intervino, su voz suave pero firme. Eduardo decidió testificar. Su testimonio fue crucial para desmantelar gran parte de esa red, pero no a todos, añadió Eduardo, su rostro ensombreciéndose. Algunos de los implicados lograron evadir la justicia, y desde entonces hemos vivido bajo la constante amenaza de su venganza. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. De repente, todo cobraba sentido. La atmósfera tensa en la mansión, el aislamiento de Mateo, las pesadillas. «Las personas malas de los sueños de Mateo», murmuró Lucía. Eduardo asintió gravemente. «Hemos hecho todo lo posible por protegerlo, por mantenerlo ajeno a esta realidad, pero parece que, de alguna manera, ha captado la atención que nos rodea. Entiendo ahora su insistencia en la disciplina y la estructura», dijo Lucía, las piezas encajando en su mente. «Están tratando de prepararlo, de mantenerlo alerta sin asustarlo». «Exactamente», confirmó Mariana, una chispa de aprobación en sus ojos. «Pero tememos que nuestra protección pueda estar sofocándolo. Por eso su presencia ha sido tan refrescante para Mateo». Eduardo se levantó, caminando hacia la ventana. Por un momento, pareció perdido en sus pensamientos, observando los jardines oscurecidos por la noche. Cuando se volvió hacia Lucía, su expresión era una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «Señorita Hernández, le estamos confiando no solo el cuidado de nuestro hijo, sino también nuestra seguridad. Necesitamos que esté alerta, que nos informe de cualquier cosa inusual que note. Pero también necesitamos que le dé a Mateo la normalidad que nosotros no podemos ofrecerle», completó Mariana, su voz quebrándose ligeramente. Lucía sintió el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros. No era solo una niñera, se había convertido en una guardiana, una protectora. «Haré todo lo que esté en mi poder para cuidar de Mateo y ayudarlos», dijo Lucía con firmeza. «Tienen mi palabra». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y adaptaciones para Lucía. Cada interacción, cada decisión, ahora tenía un nuevo significado. Observaba con ojos más atentos, notando detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Un auto desconocido pasando lentamente frente a la mansión, un jardinero nuevo cuyo rostro no reconocía, incluso las llamadas telefónicas que Eduardo recibía y que lo dejaban visiblemente tenso. Sin embargo, Lucía se esforzó por mantener un ambiente de normalidad y alegría para Mateo. Introdujo nuevas actividades en su rutina, clases de arte donde podían expresarse libremente, sesiones de lectura de cuentos que estimulaban su imaginación, e incluso pequeños experimentos científicos que despertaban su curiosidad natural. Una tarde, mientras Lucía y Mateo construían un volcán de papel maché en el jardín, el niño la sorprendió con una pregunta. «Lucía, ¿por qué mis papás siempre están preocupados?». Ella hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «A veces, Mateo, los adultos tienen preocupaciones que son difíciles de explicar a los niños.
pero lo importante es que te aman muchísimo y quieren lo mejor para ti. Mateo asintió, pensativo. ¿Tú también tienes preocupaciones de adultos? Lucía sonrió, revolviendo cariñosamente el cabello del niño. Mi mayor preocupación en este momento es cómo vamos a hacer que este volcán erupcione sin manchar todo el jardín. La risa de Mateo llenó el aire, un sonido que se había vuelto más frecuente en las últimas semanas. Para Lucía, era como música, un recordatorio de por qué su trabajo era tan importante. Sin embargo, la sensación de peligro nunca estaba lejos. Una noche, mientras Lucía hacía su ronda habitual por la mansión antes de acostarse, notó una sombra moviéndose en el jardín. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la calma, recordando su entrenamiento. Silenciosamente, activó el sistema de alarma y notificó a Eduardo. La policía llegó en minutos, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, hallaron evidencia de que alguien había intentado forzar una de las ventanas del primer piso. Esa noche, mientras los oficiales tomaban declaraciones y reforzaban la seguridad, Lucía se quedó con Mateo, quien se había despertado asustado por el alboroto. ¿Son los hombres malos?, preguntó el niño aferrándose a ella. No, cariño, respondió Lucía, abrazándolo con fuerza. Solo fue una falsa alarma. Pero ¿sabes qué? Esto demuestra que estamos bien protegidos. La policía llegó muy rápido y tu papá tiene un sistema de seguridad increíble. Estamos a salvo. Mientras consolaba a Mateo, Lucía intercambió una mirada con Eduardo, que observaba desde la puerta. En sus ojos vio gratitud, pero también una determinación feroz. Entendió entonces que la lucha por proteger a esta familia estaba lejos de terminar. A medida que la noche avanzaba y la casa volvía lentamente a la calma, Lucía reflexionó sobre su papel en todo esto. Ya no era solo una empleada, se había convertido en parte integral de esta familia, en una guardiana no solo de la seguridad de Mateo, sino también de su inocencia y felicidad. Mientras el sueño finalmente la alcanzaba, Lucía se prometió a sí misma que haría todo lo necesario para proteger a Mateo y a los Velasco. No sabía qué desafíos le depararía el futuro, pero estaba decidida a enfrentarlos con coraje y determinación. Lo que Lucía no podía imaginar era que pronto se vería puesta a prueba, de maneras que nunca habría creído posibles, y que sus acciones en los días venideros no solo cambiarían su vida, sino también el destino de toda la familia Velasco. Los días en la mansión Velasco adquirieron un nuevo ritmo, una mezcla de normalidad aparente y vigilancia constante. Lucía se adaptó rápidamente a su papel ampliado, equilibrando sus responsabilidades como niñera con su nueva función de guardiana. Cada mañana, al despertar, repasaba mentalmente los protocolos de seguridad que Eduardo le había enseñado, preparándose para cualquier eventualidad. Una tarde soleada, mientras Lucía supervisaba a Mateo jugando en el jardín, notó un detalle inquietante. Un hombre con gafas oscuras estaba parado al otro lado de la calle, aparentemente leyendo un periódico. Lo que llamó su atención fue que el hombre no pasaba las páginas. Su mirada, oculta tras las gafas, parecía fija en la mansión. Lucía mantuvo la calma, no queriendo alarmar a Mateo. ¿Qué te parece si jugamos a las escondidas dentro de la casa?, sugirió con una sonrisa forzada. El niño, ajeno a la atención de Lucía, asintió entusiasmado. Una vez dentro, Lucía se aseguró de que Mateo estuviera entretenido en su habitación antes de buscar a Eduardo. «Señor Velasco», dijo en voz baja al encontrarlo en su despacho, «creo que hay alguien vigilando la casa». Eduardo se puso de pie de inmediato, su rostro una máscara de preocupación y determinación. «Muéstreme», ordenó. Desde una ventana del segundo piso, observaron al hombre misterioso. Eduardo sacó su teléfono y tomó discretamente una fotografía. «Buen trabajo, Lucía», dijo, su voz tensa. «Enviaré esto a nuestro contacto en la policía. Por ahora, actuemos con normalidad. No queremos que sepan que los hemos descubierto». Los días siguientes fueron una prueba de nervios para todos en la mansión. Lucía notó más coincidencias inquietantes. El mismo auto pasando repetidamente frente a la casa, llamadas telefónicas silenciosas, incluso un dron que sobrevoló brevemente el jardín antes de desaparecer. Una noche, mientras Lucía leía un cuento a Mateo antes de dormir, el niño la sorprendió con una pregunta. «Lucía, ¿por qué tenemos que tener tanto cuidado todo el tiempo?» Ella hizo una pausa.
considerando cuidadosamente su respuesta. Bueno, Mateo, a veces en la vida nos encontramos en situaciones donde tenemos que ser extra cuidadosos. Es como en los cuentos de aventuras que leemos, donde los héroes tienen que estar atentos para superar los desafíos. Mateo asintió pensativamente. ¿Somos nosotros los héroes de una aventura? Lucía sonrió, conmovida por la inocencia del niño. Sí, podría decirse que sí. Y como en todas las grandes aventuras, lo importante es mantenernos unidos y cuidarnos los unos a los otros. Después de asegurarse de que Mateo estuviera dormido, Lucía se dirigió a la cocina para un vaso de agua. Al pasar por el pasillo, escuchó voces agitadas provenientes del despacho de Eduardo. Se detuvo, consciente de que no debería escuchar, pero preocupada por lo que podría estar sucediendo. «No podemos seguir así, Eduardo». La voz de Mariana sonaba angustiada. «Están cerrando el cerco. Tenemos que considerar irnos». «¿Y a dónde iríamos?», respondió Eduardo, su voz una mezcla de frustración y miedo. «No importa dónde nos escondamos, nos encontrarán. Nuestra única esperanza es enfrentarlos, acabar con esto de una vez por todas». Lucía se alejó silenciosamente, su mente dando vueltas. La situación era más grave de lo que había imaginado. Sintió una mezcla de miedo y determinación. No podía abandonar a esta familia ahora, no cuando más la necesitaban. A la mañana siguiente, mientras Lucía ayudaba a Mateo con sus lecciones, notó que el niño estaba inusualmente callado y distraído. «¿Está todo bien, Mateo?», preguntó con suavidad. El niño dudó antes de responder. «Anoche tuve un sueño extraño. Había hombres malos en la casa, y tú y papá estaban peleando con ellos». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era posible que Mateo hubiera escuchado la conversación de sus padres? «Los sueños a veces pueden ser muy vívidos», dijo, tratando de mantener la calma. «Pero recuerda, son solo sueños. Aquí estás a salvo». Esa tarde, mientras Lucía supervisaba a Mateo jugando en el jardín, notó algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. En el muro que rodeaba la propiedad, casi oculto entre las enredaderas, había un pequeño dispositivo parpadeante. Con el pretexto de recoger una pelota, se acercó y confirmó sus sospechas. Era una cámara espía. Con el corazón latiendo con fuerza, Lucía llevó a Mateo adentro y buscó inmediatamente a Eduardo. La expresión en el rostro del hombre cuando le mostró la cámara fue de pura alarma. «Esto cambia todo», dijo Eduardo, su voz apenas un susurro. «Ya no es solo vigilancia. Se están preparando para actuar». Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Eduardo convocó a una reunión de emergencia en su despacho. Lucía, Mariana y Ramón, el mayordomo de confianza, estaban presentes. «Tenemos que estar preparados para lo peor», dijo Eduardo, su voz cargada de gravedad. «Lucía, tu prioridad absoluta es Mateo. Si algo sucede, debes llevarlo a este lugar». Le entregó un sobre sellado. «Dentro encontrarás instrucciones detalladas y todo lo que necesitarás». Lucía tomó el sobre, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus manos. «Lo protegeré con mi vida», prometió. Mientras la reunión continuaba, discutiendo planes de contingencia y medidas de seguridad adicionales, Lucía no pudo evitar sentir que estaban al borde de un precipicio. Los días de relativa calma habían terminado. El peligro que tanto temían estaba a punto de materializarse. Esa noche, acostada en su cama pero incapaz de dormir, Lucía repasó mentalmente cada detalle de los planes de emergencia. Su determinación era inquebrantable. Haría lo que fuera necesario para proteger a Mateo y a la familia Velasco. Lo que Lucía no sabía era que su resolución sería puesta a prueba mucho antes de lo que imaginaba. En las sombras de la noche, figuras oscuras se movían sigilosamente, acercándose a la mansión. El peligro que tanto habían temido finalmente había llegado, y las próximas horas determinarían el destino de todos en la casa Velasco. El silencio de la noche fue roto por el sonido agudo de una alarma. Lucía se despertó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. Por un momento, se quedó paralizada, esperando que fuera una falsa alarma. Pero el ruido de cristales rotos y pasos apresurados confirmaron sus peores temores. La mansión Velasco estaba bajo ataque. Sin perder un segundo, Lucía saltó de la cama y corrió hacia la habitación de Mateo. En el pasillo, se cruzó con Eduardo, quien llevaba una pistola en la mano. «¡Ve por Mateo!»,
gritó Eduardo. «Sigue el plan». Lucía asintió y continuó su camino. Al entrar en la habitación de Mateo, lo encontró sentado en la cama, sus ojos grandes por el miedo. «Lucía, ¿qué está pasando?», preguntó el niño, su voz temblorosa. «No te preocupes, Mateo», respondió Lucía, tratando de mantener la calma en su voz. «Vamos a jugar a un juego de aventuras, ¿recuerdas? Como en los cuentos que leemos». Rápidamente, ayudó a Mateo a vestirse y tomó la mochila de emergencia que habían preparado días antes. Mientras tanto, los sonidos de una lucha se intensificaban en el piso de abajo. Lucía guió a Mateo hacia una puerta oculta en el armario, un pasaje secreto que Eduardo había instalado como ruta de escape. Justo cuando estaban a punto de entrar, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Un hombre alto y fornido, vestido completamente de negro, entró en la habitación. Sus ojos se fijaron en Lucía y Mateo. «¡Allí están!», gritó, avanzando hacia ellos. En una fracción de segundo, Lucía tomó una decisión. Empujó a Mateo hacia el pasaje secreto y cerró la puerta tras él. «¡Corre, Mateo!», gritó. «Sigue el túnel hasta el final». Luego, se volvió para enfrentar al intruso. Agarrando una lámpara de la mesita de noche, la arrojó con todas sus fuerzas contra el hombre. El objeto lo golpeó en el pecho, haciéndolo tambalear. Aprovechando la distracción, Lucía corrió hacia la puerta, pero el hombre se recuperó rápidamente y la agarró por el brazo. Lucharon ferozmente, Lucía utilizando cada truco de defensa personal que había aprendido. En medio de la pelea, escuchó la voz de Eduardo gritando su nombre. Momentos después, él apareció en la puerta, su rostro una máscara de determinación. «¡Lucía! ¡Agáchate!», gritó. Ella obedeció instantáneamente, y Eduardo disparó. El intruso cayó al suelo, incapacitado pero vivo. «¿Dónde está Mateo?», preguntó Eduardo, jadeando. «En el pasaje secreto», respondió Lucía. «Tenemos que alcanzarlo». Juntos, corrieron hacia el armario y abrieron la puerta oculta. El túnel era estrecho y oscuro, iluminado solo por luces de emergencia a lo largo del camino. «Mariana ya está en el punto de encuentro», dijo Eduardo mientras avanzaban. Ramón la ayudó a escapar por otra ruta. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron al final del túnel. Salieron a un pequeño claro en el bosque que rodeaba la propiedad. Allí, para su alivio, encontraron a Mateo en los brazos de Mariana, ambos temblando pero ilesos. «¡Mamá! ¡Papá! ¡Lucía!», gritó Mateo al verlos, corriendo hacia ellos. El reencuentro fue breve pero intenso. Abrazos rápidos y palabras de alivio intercambiadas en susurros urgentes. «Tenemos que movernos», dijo Eduardo. «No es seguro quedarnos aquí». Siguiendo el plan de contingencia, se dirigieron hacia un vehículo oculto entre los árboles. Eduardo tomó el volante, con Mariana a su lado. Lucía se sentó atrás con Mateo, manteniéndolo cerca. Mientras se alejaban a toda velocidad por caminos secundarios, Lucía notó que Mateo temblaba ligeramente. Lo abrazó con fuerza, susurrando palabras de consuelo. «Todo está bien ahora, Mateo», dijo suavemente. «Fuiste muy valiente». El niño la miró, sus ojos llenos de miedo y confusión. «Lucía, ¿quiénes eran esos hombres malos? ¿Por qué querían hacernos daño?». Lucía intercambió una mirada con Eduardo a través del espejo retrovisor. Él asintió levemente, dándole permiso para hablar. «A veces, Mateo», comenzó Lucía, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hay personas que hacen cosas malas y quieren lastimar a otros. Pero tu papá hizo algo muy valiente y bueno para detener a algunas de estas personas malas. Y ahora, algunos de sus amigos están enojados y quieren vengarse. ¿Como los villanos en las historias?», preguntó Mateo. «Sí, algo así», respondió Lucía. «Pero recuerda, en las historias, los héroes siempre ganan al final, y nosotros somos los héroes de esta historia». Mateo asintió, pareciendo encontrar consuelo en esta explicación. Poco a poco, el cansancio lo venció y se quedó dormido en los brazos de Lucía. Mientras viajaban en la oscuridad, Lucía reflexionó sobre los eventos de la noche. Su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no era solo una niñera. Se había convertido en una protectora, una guardiana, una parte integral de esta familia en crisis. Eduardo rompió el silencio. «Lucía, no puedo agradecerte lo suficiente por lo que has hecho esta noche. Has arriesgado tu vida por nosotros, por Mateo,
No tienen que agradecerme, respondió Lucía. Ustedes son mi familia ahora. Haría cualquier cosa por protegerlos. Mariana se volvió en su asiento, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Gracias, dijo simplemente, su voz cargada de emoción. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y dorados, Lucía se dio cuenta de que este era solo el comienzo de su nueva realidad. El peligro no había pasado. De hecho, probablemente se intensificaría. Pero mientras miraba a Mateo durmiendo pacíficamente en sus brazos y a Eduardo y Mariana en los asientos delanteros, supo que enfrentarían lo que viniera juntos, como una familia. El camino que tenían por delante era incierto y probablemente lleno de peligros, pero Lucía estaba decidida a hacer todo lo necesario para proteger a los Velasco. Esta noche había sido una prueba de fuego, y ella había emergido más fuerte y más resuelta que nunca. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, Lucía se permitió un momento de esperanza. Habían sobrevivido a la noche del asalto, pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Con determinación renovada, se preparó mentalmente para los desafíos que seguramente vendrían, lista para enfrentar cualquier obstáculo por el bien de su nueva familia. El sol ya estaba alto en el cielo, cuando el vehículo de los Velasco se detuvo frente a una modesta cabaña en las afueras de un pequeño pueblo costero. El contraste con la lujosa mansión que habían dejado atrás no podía ser mayor, pero para la exhausta familia representaba un refugio, un nuevo comienzo. Eduardo fue el primero en salir del auto, sus ojos escudriñando el área en busca de cualquier señal de peligro. Satisfecho con lo que vio, hizo un gesto a los demás para que lo siguieran. «Bienvenidos a nuestro hogar temporal», dijo, tratando de infundir un tono de optimismo en su voz cansada. Lucía ayudó a Mateo a salir del auto. El niño, aún adormilado por el largo viaje, miraba con curiosidad su nuevo entorno. «¿Viviremos aquí ahora?», preguntó, su voz mezclada con confusión y un toque de emoción. «Por un tiempo», respondió Lucía suavemente. «Será como unas vacaciones aventureras, ¿no crees?». Mateo asintió, una pequeña sonrisa formándose en su rostro. «¿Podemos explorar la playa?». «Pronto», prometió Mariana, uniéndose a ellos. «Primero, necesitamos descansar y organizarnos». El interior de la cabaña era sencillo pero acogedor. 2 habitaciones, una sala de estar que se fusionaba con una pequeña cocina y un baño. Era un espacio reducido para una familia acostumbrada a la opulencia, pero en ese momento, la seguridad y el estar juntos eran lo único que importaba. Mientras Mariana se ocupaba de organizar las pocas pertenencias que habían logrado traer consigo, Eduardo llamó a Lucía a un lado. «Necesito que te quedes aquí con Mariana y Mateo», dijo en voz baja. «Tengo que ir al pueblo a hacer algunas llamadas y arreglar algunas cosas. No podemos usar nuestros teléfonos habituales. Podrían rastrearnos». Lucía asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Por supuesto, cuidaré de ellos. Pero, Eduardo, ¿qué pasará ahora? ¿Cuál es el plan?». Eduardo dejó escapar un suspiro cansado. «Honestamente, Lucía, estamos improvisando. Nuestro contacto en la policía está trabajando para desmantelar lo que queda de la organización, pero llevará tiempo. Por ahora, debemos mantenernos ocultos y seguros». Después de que Eduardo se marchara, Lucía se dedicó a crear un ambiente lo más normal posible para Mateo. Improvisaron juegos con lo poco que tenían, y Lucía incluso comenzó a enseñarle algunas palabras en inglés, pensando que podría ser útil si necesitaban viajar al extranjero. A medida que pasaban las horas, Lucía notó que Mariana parecía cada vez más inquieta. La mujer que normalmente se mantenía en segundo plano ahora mostraba una determinación que Lucía no había visto antes. «Mariana, ¿está todo bien?», preguntó Lucía cuando finalmente tuvieron un momento a solas. Mariana la miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y resolución. «No podemos seguir así, Lucía. Huyendo, escondiéndonos. No es vida para Mateo, ni para ninguno de nosotros». «Lo sé», respondió Lucía suavemente. «Pero, por ahora, es lo más seguro». «Tal vez», dijo Mariana, su voz adquiriendo un tono de determinación. «Pero no podemos ser solo reactivos. Necesitamos tomar el control de la situación». Antes de que Lucía pudiera responder, escucharon el sonido de un vehículo acercándose. Ambas se tensaron, pero el alivio las invadió cuando vieron que era Eduardo quien regresaba. Sin embargo,
La expresión en el rostro de Eduardo hizo que la preocupación volviera instantáneamente. Algo había cambiado. «Tenemos que movernos», dijo Eduardo tan pronto como entró. «Nuestro contacto en la policía me informó que han interceptado comunicaciones. Saben que estamos en esta área». El caos controlado que siguió fue un testimonio de cómo la familia Velasco se había adaptado a su nueva realidad. En cuestión de minutos, habían empacado sus escasas pertenencias y estaban listos para partir. Mientras se preparaban para salir, Lucía notó algo en los ojos de Mateo. No era miedo, como esperaba, sino una especie de resignación mezclada con determinación. Este niño, que hace solo unos días vivía una vida de lujos y protección, ahora enfrentaba un mundo de peligros constantes, con una fuerza que Lucía encontraba inspiradora. «Mateo», dijo Lucía, arrodillándose frente a él, «sé que esto es difícil y da miedo, pero quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti. Eres muy valiente». El niño la miró, sus ojos brillando con una mezcla de emociones. «Tú también eres valiente, Lucía. Eres como una superheroína». Lucía sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Abrazó a Mateo con fuerza, prometiéndose a sí misma que haría todo lo posible para protegerlo y darle la vida que merecía. Mientras se alejaban de la cabaña en la oscuridad de la noche, Lucía reflexionó sobre cómo su vida había cambiado tan drásticamente en tan poco tiempo. Había llegado a la mansión Velasco como una simple niñera, y ahora era una parte integral de esta familia en crisis, una protectora, una figura de confianza y amor para Mateo. El camino por delante era incierto y peligroso. No sabían a dónde irían o qué desafíos enfrentarían, pero mientras Lucía miraba a Eduardo conduciendo con determinación, a Mariana sosteniendo a Mateo protectoramente y al valiente niño que se había ganado su corazón, supo que juntos podrían superar cualquier obstáculo. La noche los envolvió mientras se dirigían hacia lo desconocido. Pero en medio de la oscuridad y la incertidumbre, Lucía sintió una chispa de esperanza. Esta familia, su familia ahora, era fuerte. Habían sobrevivido al ataque, habían escapado, y seguían unidos. Y mientras estuvieran juntos, tendrían una oportunidad de luchar, de sobrevivir, y tal vez, algún día, de volver a una vida de paz y normalidad. Mientras el amanecer comenzaba a teñir el horizonte de tonos suaves, Lucía se permitió soñar con ese futuro. Un futuro donde Mateo pudiera crecer sin miedo, donde Eduardo y Mariana pudieran vivir sin mirar constantemente sobre sus hombros, y donde ella, Lucía, pudiera continuar siendo parte de esta familia que ahora amaba profundamente. El camino sería largo y difícil, pero estaban juntos. Y juntos enfrentarían lo que viniera, un día a la vez, con coraje, amor y la esperanza inquebrantable de un mañana mejor. 6 meses habían pasado desde aquella noche fatídica en que la familia Velasco tuvo que huir de su hogar. 6 meses de constante movimiento, de miradas furtivas sobre los hombros, de noches inquietas y días llenos de incertidumbre. Pero también habían sido 6 meses de unión familiar, de lazos fortalecidos por la adversidad y de un crecimiento personal que ninguno de ellos hubiera imaginado posible. Ahora, sentados en la terraza de una pequeña casa en las afueras de un pueblo costero en el sur de España, la familia Velasco y Lucía observaban el amanecer, un nuevo día que simbolizaba mucho más que el simple paso del tiempo. Eduardo fue el primero en romper el silencio contemplativo. «Recibí noticias de nuestro contacto en México», dijo, su voz mezclada con alivio y un toque de incredulidad. «Lo lograron. La organización ha sido completamente desmantelada. Los últimos miembros fueron arrestados anoche». Un suspiro colectivo de alivio recorrió el grupo. Mariana, con lágrimas en los ojos, abrazó a Eduardo. Mateo, que había crecido tanto física como emocionalmente en estos meses, miró a Lucía con una sonrisa esperanzada. «¿Eso significa que ya no tenemos que escondernos?», preguntó el niño, su voz mezclada con emoción y un toque de incertidumbre. Lucía le devolvió la sonrisa, revolviendo cariñosamente su cabello. «Así es, pequeño valiente. Parece que nuestra gran aventura está llegando a su fin». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Lucía sintió una punzada de inquietud. ¿Qué significaría esto para ella? ¿Volvería a ser simplemente la niñera? O peor aún,
¿Tendría que separarse de esta familia que ahora consideraba suya? Como si leyera sus pensamientos, Mariana se volvió hacia ella. Lucía, sin ti, no estaríamos aquí hoy. Has sido mucho más que una niñera. Has sido nuestra protectora, nuestra amiga, nuestra familia. Eduardo asintió, su rostro normalmente serio suavizado por la emoción. Mariana y yo hemos estado hablando. Cuando regresemos a México, nos gustaría que vinieras con nosotros. No como empleada, sino como parte de nuestra familia. Lucía sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Yo no sé qué decir. Ustedes también se han convertido en mi familia. No puedo imaginar mi vida sin ustedes, sin Mateo. Di que sí, Lucía, exclamó Mateo, lanzándose a sus brazos. Por favor, quédate con nosotros para siempre. Entre risas y lágrimas, Lucía abrazó al niño. Por supuesto que sí. No hay nada que desee más en el mundo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Había planes que hacer, arreglos que coordinar, una vida entera que reconstruir. Pero en medio del caos, había una sensación de alegría y esperanza que ninguno de ellos había sentido en mucho tiempo. Finalmente, llegó el día de regresar a México. Mientras abordaban el avión, Lucía no pudo evitar reflexionar sobre el increíble viaje que había sido. Había llegado a la mansión Velasco como una joven inexperta en busca de trabajo, y ahora regresaba como parte integral de la familia, habiendo enfrentado peligros, superado miedos y descubierto una fuerza interior que no sabía que poseía. El vuelo fue largo, pero lleno de conversaciones animadas y planes para el futuro. Eduardo hablaba de reconstruir su empresa sobre bases más éticas, de usar su influencia para el bien. Mariana, quien había descubierto una pasión por la psicología durante sus meses de exilio, expresaba su deseo de estudiar y ayudar a niños traumatizados. Mateo, con el entusiasmo propio de su edad, saltaba entre ideas de lo que quería ser cuando fuera grande. Un día paleontólogo, al siguiente detective, y luego un superhéroe como Lucía. Lucía escuchaba todo con una sonrisa, su corazón lleno de amor por esta familia que había llegado a su vida de manera tan inesperada. Ella también tenía planes. Inspirada por su experiencia, había decidido estudiar psicología infantil, con la esperanza de ayudar a otros niños que, como Mateo, se enfrentaban a situaciones difíciles. Cuando el avión finalmente aterrizó en la Ciudad de México, un sentimiento agridulce invadió a Lucía. Por un lado, estaba emocionada por este nuevo capítulo en sus vidas. Por otro, no pudo evitar pensar en la joven que había sido cuando dejó esta ciudad y en todo lo que había cambiado. Al salir del aeropuerto, fueron recibidos por un pequeño grupo de oficiales de policía de confianza, encabezados por el contacto que tanto había ayudado a la familia durante su exilio. Les aseguraron que todo estaba bajo control, que podían volver a sus vidas con seguridad. El viaje a la mansión Velasco fue surrealista. Las calles familiares pasaban por la ventana del auto, pero para Lucía, para todos ellos, se sentían diferentes. Ellos habían cambiado, y con ellos, su percepción del mundo. Al llegar a la mansión, fueron recibidos por Ramón, el fiel mayordomo, cuyos ojos se llenaron de lágrimas al verlos. La casa estaba exactamente como la habían dejado aquella noche fatídica, como si el tiempo se hubiera detenido esperando su regreso. Esa noche, mientras Lucía arropaba a Mateo en su cama, el niño la miró con ojos soñolientos pero felices. Lucía, ¿crees que ahora podremos ser una familia normal? Lucía sonrió, besando suavemente su frente. Mateo, después de todo lo que hemos vivido, creo que nunca seremos una familia normal, pero seremos una familia feliz, unida y llena de amor. Y eso es mucho mejor que ser normal, ¿no crees? Mateo asintió, cerrando los ojos con una sonrisa. Sí, es mucho mejor. Más tarde, sentada en la terraza con Eduardo y Mariana, contemplando la ciudad que se extendía ante ellos, Lucía sintió una profunda sensación de paz. El camino había sido largo y difícil, lleno de peligros y miedos, pero también de amor, coraje y descubrimientos. ¿En qué piensas?, preguntó Mariana, notando la expresión reflexiva de Lucía. En lo mucho que ha cambiado todo, respondió Lucía. En cómo llegué aquí buscando un trabajo y encontré una familia. En cómo el peligro nos unió de una manera que nunca hubiera imaginado posible. Eduardo asintió, su rostro sereno. La vida tiene una forma curiosa de llevarnos exactamente a donde necesitamos estar,
aunque el camino sea difícil. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Lucía sintió que su corazón se llenaba de esperanza y gratitud. El futuro era incierto, como siempre lo es, pero ahora enfrentaban ese futuro juntos, como una familia. La aventura que había comenzado con tanto miedo y peligro había transformado sus vidas de maneras que nunca hubieran imaginado. Habían enfrentado sus miedos, superado obstáculos aparentemente insuperables, y en el proceso habían descubierto una fuerza y un amor que trascendían los lazos de sangre. Mientras las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Lucía hizo una promesa silenciosa. Prometió honrar el increíble viaje que habían compartido, amar y proteger a esta familia con cada fibra de su ser, y enfrentar cualquier desafío futuro con el mismo coraje y determinación que los había traído hasta aquí. La noche envolvió la mansión Velasco, pero esta vez no trajo consigo miedo ni incertidumbre. En su lugar, trajo la promesa de un nuevo amanecer, de un futuro lleno de posibilidades y de una familia unida por lazos más fuertes que cualquier adversidad. Y así, en la quietud de esa noche mexicana, una nueva vida comenzaba para todos ellos. Una vida que, aunque marcada por las cicatrices del pasado, estaba llena de amor, esperanza y la certeza de que, juntos, podían superar cualquier obstáculo que el futuro les deparara.